4 minuticos, muchachos, y empezamos nuestra exposición que nos va a realizar Marlon Cárdenas Blandón. Marlon es estudiante de Derecho del Politécnico Gran Colombiano, está en sexto semestre de Derecho, además séptimo semestre. Además es psicólogo con una especialización en psicología jurídica, maestría en psicología jurídica, ¿cierto? Maestría en psicología jurídica. Es también, o fue más bien, parte de nuestro Ejército Nacional, del ejercicio de suboficial. Entonces, es una persona que hoy es muy versada en el tema de psicología jurídica. Nos va a apoyar en este tema porque, si bien es cierto, como abogados podemos dar la materia de psicología jurídica en temas enfocados en el derecho penal. Es cierto que para esto se debe tener una experticia en psicología que le permita digamos, al abogado poder tener unos elementos diferenciadores en este tema. Entonces, Marlon, muy comedidamente y como estudiante activo del Politécnico Gran Colombiano en Derecho, hoy nos va a ayudar y nos va a apoyar realizando esta barra académica, dándonos elementos como cómo se debe realizar esta acción o este ejercicio de la psicología jurídica desde una visión psicológica. Y además, pues como estudiante de Derecho ya tiene suficientes elementos que le permiten, digamos, darle trazabilidad o darle un enfoque como abogado a este tema. Yo les agradezco mucho por las personas que están conectadas, espero que se puedan ir conectando los demás y honrando la palabra, pues nos queda un minutico para que nuestro expositor inicie el proceso de barra académica, estén muy prestos a preguntar y a aprender de estos temas, pues porque para las personas que quieran realizar una actividad en el tema penalista, pues, o en el tema penal, pues va a ser demasiado importante. Yo ya, conforme al ingreso de nuestro expositor, pues me callo para que él inicie su proceso de exposición. Yo estaré acá atento para lo que necesiten, muchachos. Igualmente la grabación va a quedar disponible en nuestro YouTube para ustedes. Hoy la profesora Joana ofrece excusas por no venir a la barra, pero de igual manera les manda cordial salud y está atenta a cualquier situación que requieran ustedes. Ya inicia nuestro expositor, nuestro panelista, Marlon Cárdenas Blandón. Les agradezco mucho por la atención. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias al profesor Juan Carlos por la presentación. También es un gusto estar aquí en esta barra académica. La idea es que esto sea un aprendizaje significativo para todos, como lo hemos hecho en otras ocasiones con otros estudiantes también que adelantan sus estudios aquí en el Poli. Como bien dijo el profesor, pues soy psicólogo, tengo maestría en psicología jurídica y la idea es que la mayoría de ustedes ya adelantaron el curso de psicología jurídica, entonces es, digamos que ajustar unos detalles específicos frente a la prueba pericial en víctimas de violencia sexual. Voy a hablar específicamente sobre cómo se hace y qué se debe hacer, qué se pudiese hacer, porque a veces cuando nos topamos con una prueba pericial, casi siempre emitida por la fiscalía, suele ser casi que la prueba reina, porque recuerden que casi que todas las denuncias
parten de una premisa de veracidad y sobre esa premisa, pues entonces casi que se activa la maquinaria judicial y en razón a ello, pues digamos que la prueba que tenemos o que de pronto podemos presentar nosotros a favor se nos dificulta significativamente. Antes de iniciar la presentación, pues considero pertinente atender unos asuntos específicos de cara a la situación que usualmente se presenta dentro de los peritajes jurídicos. En este caso, desde la psicología jurídica, recuerden que gran parte del hacer del psicólogo jurídico es básicamente atender los requerimientos a través del petitorio de los abogados y en razón a ello, pues tratar de aportar a la teoría del caso que tengan, sea de defensa o sea quienes pretendan denunciar o quienes pretendan hacer valer alguna prueba dentro del proceso penal. Digamos que como proemio voy a iniciar con un asunto fundamental que vamos a ir tocando en el proceso de exposición y es la memoria. Gran parte de lo que nosotros conocemos con la memoria es que, o lo que se puede decir de los sucesos que acaecen en nuestra vida, pues suceden en la memoria. Y usualmente la memoria tiene una connotación de dispersión y también tiene o cuenta, digamos, con unas condiciones específicas. Hay tres tipos de memoria. Está la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Tres tipos de memoria que son como tres grandes grupos que intervienen dentro de nuestro diario vivir. La memoria sensorial, pues no es otra cosa que aquella que interviene a través de nuestros sentidos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que saboreamos, y todo eso se va a un banco de memoria, ¿cierto? Es una memoria muy efímera, más allá de algunos componentes específicos que son, por ejemplo, la memoria olfativa, que tiene un ente poderoso con el proceso amigdaliano, con amígdala. Entonces, como la escucha, luego el olfato son determinantes para digamos que las primeras infancias, pues entonces son memorias que son muy poderosas en algunos casos específicos. Luego de ello está la memoria de trabajo. La memoria de trabajo pues comprende lo que es la memoria operativa, la memoria de funcionamiento y la memoria primaria. La memoria de trabajo específicamente versa sobre aquellos asuntos que son de cotidiano uso. Por ejemplo, donde dejé el teléfono, donde dejé las llaves, donde dejé mis gafas. La memoria de trabajo está casi que en toda la función operativa de nosotros. Siempre estamos allí recordando si cerré o no cerré la puerta cuando salí. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí en específico y es que si alguno tiene alguna pregunta en específico o en particular, la podemos ir adelantando de manera que cuando lleguemos al final de la exposición no tengamos tantas y por lo menos tengamos tiempo para abordar los temas que se quieren en esta presentación. La memoria de trabajo, entonces, también está distribuido en nuestro quehacer, en nuestro diario vivir, como ya les dije, entonces, involucra la cotidianidad del ser. Luego, bueno, digamos que dentro de la memoria de trabajo están los aprendizajes específicos, como ya les dije, la memoria operativa, la memoria de funcionamiento y la memoria primaria. Luego de ello está la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se subdivide en dos, la memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica tiene que ver sobre todo con aquellos sistemas de adherencia, de aprehensión con H, sobre aquellos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. En ello interviene la memoria semántica. Cuando nosotros vamos al aula de clase y aprendemos algo y ese aprendizaje resulta ser significativo, podemos recordarlo a través de los años. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan las primeras clases que tuvieron en el colegio, quizás algunos en la guardería, muchos también de los que tuvieron en su primera carrera, en la tecnología, no sé, en el bachillerato. Esa es la memoria semántica. Es categorial, entonces la memoria semántica usualmente segmenta los tipos de memoria. Luego tenemos la memoria episódica, que hace parte de la memoria a largo plazo. La memoria episódica, como la palabra lo indica, entonces, no es otra cosa que vivencias específicas, digamos que acontecimientos, y también guarda aquellos asuntos autobiográficos y muy personales, personalísimos de nuestra vida.
Por ejemplo, la primera vez que dimos un beso, la primera vez que agarramos de la mano a nuestro compañero o a nuestra compañera. Entonces, la memoria episódica tiene que ver específicamente con eso. También involucra algunos procesos específicos y contrastados con la memoria sensorial. Entonces, hasta allí es importante tener presente que nuestro sistema de memoria o la amnesis de nuestro cuerpo se solidifica y se simplifica dependiendo de la vivencia. Es decir, hay unas vivencias tan vanas como cuando uno va al metro y ve un montón de gente y ya luego uno se acuesta y evidentemente uno no tiene la capacidad de recordar todas las caras que vimos durante el trayecto del metro. Sin embargo, la memoria retrotrae algunos recuerdos específicos en nuestros sueños, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estamos soñando, parece ser que nosotros recordamos algunas caras específicas y las vemos con tal vivacidad que parece ser que las estuviésemos conociendo y muchas personas asocian ese tipo de memorias a procesos místicos, fantasmagóricos y categóricamente dicen que venga, es que usted soñó con esa persona, seguramente es porque se va a morir. No, es un proceso de memoria que está simplificado en la amígdala y en los procesos temporales. Entonces, es importante tengamos en cuenta eso hasta allí, dentro del proceso de memoria, antes de dar inicio, pues, a la presentación formal que se tiene para este caso. No sé si hasta allí hay preguntas en el proceso de memoria. ¿Sabes? Bueno, un segundito, yo abro aquí una cosa. Listo. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Marlon, sí, sí, yo lo veo. Listo, entonces vamos a Sí, atenderla. Muchísimas gracias por la confirmación. Vamos a atender entonces lo relativo a la prueba pericial practicada en víctimas de violencia sexual. Recordemos pues que la exploración que vamos a atender es un proceso que no tiene un proceso sistemático en sí mismo, es decir, que todo lo que se practique aquí llegue a ser una verdad absoluta, tampoco un proceso de certera apreciación. Casi que todas las pruebas periciales pues por lo menos desde el punto de vista psicológico, se mueven específicamente sobre la probabilidad y no la certeza. Eso es un asunto que hay que tener en cuenta, sobre todo dentro de la defensa que, pues, digamos, que pretendemos en un proceso de violencia sexual. Pues entonces, los que estuvieron en el simposio, vieron esta presentación en específico y yo explicaba específicamente cómo es que se hace un proceso, una peritación en víctimas de violencia sexual. Usualmente se inicia con un examen mental. Ese examen mental lo que hace es descartar que la persona no tenga alguna disparidad, alguna connotación, alguna enfermedad de orden mental que afecte específicamente la evaluación pericial que se le pretendía hacer. También en el examen mental se le identifica si ha consumido o no consume medicación o drogas, algún tipo de drogas, cualquiera que sea. También en el examen mental se le identifica la edad cronológica, eso hace parte dentro de la experticia psicológica y también se identifica en específico si tiene alguna condición verbal, si tiene muy buena fluidez, si tiene buena prosodia, si tiene muy buena, si tiene conjunción de palabras desde el punto de vista sistemático y sobre todo el lenguaje. Entonces el examen mental ausculta específicamente condiciones que son del sí mismo y de la conexión que tenga con la sociedad y con el otro. Luego viene la entrevista directa. Usualmente en una prueba pericial, la prueba directa versa sobre la entrevista directa versa específicamente sobre entrevistas que tienen un orden semiestructurado, casi siempre. Hay otras, como los protocolos que aplica la Fiscalía para Víctimas de Violencia Sexual, específicamente en el CAIVAS, usa entrevistas de orden cerrado o entrevistas estructuradas. Más adelante les voy a poner un ejemplo de cómo sería una entrevista estructurada. Sin embargo, la mayor parte de las entrevistas para
evaluar víctimas de violencia sexual, pues entonces son entrevistas semiestructuradas. Luego de ello, pues digamos que la entrevista directa hace referencia a la presunta víctima de la violencia sexual. Luego de la entrevista colateral, bueno, cuando se entra a las entrevistas colaterales, pues entonces lo que se trata de hacer es identificar aquellas condiciones o contrastar. Nosotros le llamamos triangulación sobre la versión que tiene la presunta víctima en algunos eventos, en algunos momentos determinantes dentro del proceso que se pretende evaluar. Y lo otro es que mucho de lo que nosotros conocemos como evaluadores de las presuntas violencias sexuales lo dicen no la víctima en sí misma por el proceso mental que tienen, hablo pues de un estrés postraumático, puede ser, sino que la otra persona o el colateral, hablo de familias, amigos, personas cercanas, pueden ayudar al proceso evaluativo. Luego viene la aplicación del test. Este ítem en particular lo aplican específicamente los peritos que no estén en la fiscalía. La fiscalía no aplica test, a menos pues que el proceso en específico así lo requiera. Sin embargo, la fiscalía en el CAIBAS no aplica test, aplica son protocolos. Los que somos peritos privados, aquí digamos, como cuando fungimos en defensa o demás, pues sí aplicamos test, específicamente aquellos test que pretendan evaluar si es que el detrimento mental es significativo y si existe o no un detrimento mental en la salud mental y o para, digamos que aproximarnos a la verdad y poder paliar lo que es la problemática del nexo causal. Luego, el informe forense. El informe forense en específico es la triangulación de la información que ya previamente se obtuvo. En este caso, lo que dijo la presunta víctima, lo que dijo en los colaterales, lo que dice en la aplicación del test, en este caso, el test que se le haya aplicado y lo que dice la literatura, qué se conoce, qué dicen los expertos frente a ello. Así, esa es como a grandes rasgos lo que es un proceso de evaluación psicológica. Recordemos que siempre el peritaje está acompañado por el petitorio y el petitorio tiene que estar garantizado por lo menos las pruebas, perdón, las preguntas que dé el abogado solicitante, pues tienen que estar precisas y muy refinadas, de manera que esas preguntas aporten a su proceso al argumento que tenga, la teoría del caso que tenga de defensa, si es que está en la defensa, porque si no refina ese petitorio, pues entonces lo que va a hacer el psicólogo jurídico, en este caso el perito, va a ser algo que no es tan aportante al proceso. Recordemos que el peritaje en sí mismo tiene una connotación objetiva, entonces el abogado no puede pretender que el psicólogo diga lo que le favorece a su teoría del caso. El perito en sí mismo tiene que versar sobre la objetividad y casi siempre cuando uno sostiene un informe pericial ante un juez y en el escenario dialéctico siempre tiene que haber una objetividad en el proceso, es decir, lo que salió allí y aquello que dijo el psicólogo jurídico o el perito en sí mismo en ese informe pericial es un proceso de auscultación científica objetiva y no está condicionada, sesgada, tampoco está amañada al discurso del abogado. En ese orden de ideas, entonces, se prevé que las personas que son víctimas de violencia sexual tengan esta sintomatología, por lo menos este daño psíquico, aquello que ven aquí en pantalla. Este daño psíquico puede ser tratable hasta cierto punto aquellos daños que sean desde el punto de vista psicológico exteriorizantes, pero aquellos daños que son interiorizantes no son, tienen un pronóstico muy poco favorecedor. Entonces, hablo pues de daño internalizante como un estrés postraumático. Un estrés postraumático no tiene cura, la persona tiene estrés postraumático y ya. Personas con esquizofrenia, por ejemplo, eso es un daño internalizante. Un daño internalizante no tiene cura, una esquizofrenia no tiene cura, tiene tratamiento, lo mismo que el estrés postraumático. Sin embargo, pues lo que se hace es menguar la sintomatología de algunos procesos de enfermedad mental. Aquellos que son externalizantes, por ejemplo, la depresión, el estrés, aquellos procesos que tengan que ver con la ingesta
de alimentos, sí tiene proceso de intervención y un pronóstico favorable para la presunta víctima o para la presunta o para la persona que resultó tener un daño psicológico causa de un delito sexual. Ahora, si sabemos pues que eso es lo que se presume desde el punto de vista psicológico, desde el daño psicológico en sí misma, pues entonces aquí en las figuras que ven a la derecha, pues entonces van a ver cuál sería el porcentaje del trastorno de estrés postraumático que desarrollan las distintas víctimas. Entonces, en el terrorismo, 67%, la agresión sexual, el 69.9%. Resulta que es muy alto porque gran parte de las víctimas de violencia sexual desarrollan estrés postraumático. Eso puede estar determinado específicamente por los factores de riesgo y los factores protectores de la presunta víctima, pero cuando se abordan estas víctimas que han desarrollado estrés postraumático, casi siempre se adhieren a una conducta irracional que evidentemente está derivada al proceso del daño psicológico. Por ejemplo, una presunta o una víctima de violencia sexual puede desarrollar una apatía al género opuesto, es decir, que entonces es una mujer que resultó ser violada, pues entonces ya no le gusta estar con hombres, sino que decidió entonces estar con mujeres. Puede pasar. También puede pasar que luego de de la violación, luego del proceso de exposición a la violencia, la persona desarrolló conductas que son negativas a sí misma, entonces se autolesiona, como el cutting. También pueden tener algunas distorsiones cognitivas frente a lo que consideran sano como familia, como parejas. Entonces son personas que recurrentemente eligen parejas que son nocivas para ellas. Entonces lo que llaman, entre comillas, los tóxicos, usualmente tienen un patrón de decisión sobre las parejas erótico-afectivas. Y es justamente dentro del proceso de estrés postraumático sobre la elección de estas parejas tan repetitivas y parece ser que fuese cíclico. También hay distorsiones cognitivas que repercuten específicamente en la conducta alimentaria. Por ejemplo, personas que están expuestas a agresiones sexuales también tienen un consumo excesivo y poco moderado pues, de alimentación. Entonces son personas que son o muy gordas o personas que son muy flacas, entonces tienen bulimia, anorexia y demás. Recordemos entonces que, visto los que estuvieron en el simposio y aquellos que ya vieron la materia de psicología jurídica, que casi que todo, desde el punto de vista pericial, se surte o por lo menos se decanta, se filtra por los criterios Daubert, en este caso la valoración de la prueba pericial, que es lo que pretende hacer valer uno como abogado dentro del proceso penal, en este caso aquellas víctimas de procesos de las víctimas de violencia sexual. En este caso en específico, los criterios Daubert versan sobre aquello que es lo científicamente aceptado para poder determinar que la presunta víctima, en efecto, sí tenga esas condiciones desde el punto de vista psicológico que dice tener, o si tiene esas distorsiones que dice tener, y si en efecto, desde el punto de vista científico, esas condiciones anómalas o clínicas desde el punto de vista psicológico, si son significativas y afectan alguno de los círculos dentro del holístico del ser. Pues bien, vamos a ver qué pasó, que esto ya no pasa. A continuación, entonces, como ya les decía, mucho de lo que a nosotros como abogados, o digamos que el problema principal de nosotros como abogados frente a un proceso de defensa, por ejemplo, de un presunto victimario y de una víctima, es específicamente la credibilidad del testimonio. Porque la prueba reina en sí misma es lo que dice el niño, niña, adolescente, es lo que dice la mujer que denunció o es lo que dice el hombre que denunció. Recordemos pues que gran parte de las métricas que se tienen de las víctimas de violencia sexual son en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los hombres casi no existen métricas, pues no son tan significativas en comparación con las otras. Ahora, como sabemos entonces que aquello que se pretende evaluar específicamente es el testimonio que ofrece frente al juez o frente a la denuncia, es decir, que un niño llega y dice allá ante el CAIBAS, ante la fiscalía, venga, es que lo que pasa es que mi tío me tocó. ¿Y cómo te tocó tu tío? No, él me levantó la falda y me tocó la nalga. Pues bien, entonces ese es el discurso en específico. Ahora, el trabajo del abogado entonces es controvertir eso.
Entonces vamos a ponernos sobre, primero, la parte acusadora. ¿Qué se coloca en ese informe pericial? Específicamente las versiones de la niño adolescente, y luego lo mandan a un perito de la fiscalía. El experto, que usualmente es psicólogo, llega ya, le aplica un protocolo que es muy, ya ahora más adelante de la presentación se los voy a mostrar, que usualmente están derivados al Michigan, al CVA y demás, que son preguntas ya semiestructuradas y que se encuentran consolidadas dentro de los protocolos de la Fiscalía para víctimas de violencia sexual. Pues entonces, textual, el profesional lo coloca en el informe y con eso ya funge como prueba, en este caso como un proceso pericial ante el juez. Ahora, ustedes los contratan como defensores de ese presunto victimario. El desafío fundamental es poder desvirtuar aquello que dice el menor, siendo que se tiene la presunción de inocencia. Ahora, eh, mucho, no voy a decir que todos, porque evidentemente es una reducción a lo absurdo, y es que gran parte de las denuncias pues son ciertas. Es decir, recordemos que Medellín, en Antioquia, se encuentra unas mediciones alarmantes frente a la violencia sexual que tienen en su mayoría los familiares, porque casi siempre los depredadores de los niños, niñas y adolescentes son familiares muy cercanos, tíos, tías, tíos, primos, sobrinos, abuelos, padrastros, en su mayoría padrastros, y que son los que resultan ser victimarios. Sin embargo, hay un porcentaje significativo que están allí porque el niño quiso, o niño, niña, adolescente, lo relacionó y dijo que era él, y o el niño tiene alguna distorsión frente a lo que se conoce como parte pública y parte privada. Entonces ya vamos a hablar. Ahora, uno de los desafíos en específico es entender el discurso que da el menor frente a las condiciones de tiempo, modo y lugar. Y esa es la valoración en específica que se tiene que hacer, o por lo menos la experticia que debe tener el perito frente a la valoración de ese testimonio. Y por lo menos la aproximación al conocimiento que debe tener el abogado específicamente es, venga, se tienen las condiciones de tiempo, modo y lugar, y las condiciones nésicas que debe tener el menor para poder acordarse de todo eso que está relatando allí. Muchos de los abogados, lo digo porque lo he visto en juicios cuando estoy en el escenario dialéctico allá ante un juez, muchos de los abogados tienen la falsa creencia que aquel que no repita lo mismo que dijo en el proceso de denuncia, pues entonces miente. No, es difícil acordarse de aquello que dije, pues no sé si ustedes lo han hecho, pero es difícil acordarme de aquello que dije hace un año, ¿no? Yo no me acuerdo. El proceso de memoria es bien particular porque lo que hace es que conserva lo significativo, lo sustancial, y empieza a quitarle o ponerle a lo accesorio. Ejemplo, Toma. usted va en el carro manejando. Toma. ¿Perdón? Bueno, usted va en el carro manejando y usted está escuchando música y usted choca su carro y resulta que resultó alguien fallecido. Pues entonces, cuando usted relata los hechos, usted dice, venga, yo iba manejando y estaba escuchando música. Y estaba escuchando la canción de, no sé, de Darío Gómez. Pero luego vuelven y le preguntan en una segunda oportunidad y le dicen, ¿qué canción estaba escuchando? Y usted dice, no sé, de Shakira. Ah, está mintiendo porque no dijo lo que era. No, así no funciona la memoria. La memoria funciona sobre la distribución de memoria que tenemos. En este caso, aquellas condiciones que son sensoriales, la memoria sensorial, habría que preguntar si es que el niño tiene una distinción sobre aquello que son aspectos sensoriales de memoria, la memoria de trabajo en específico y la memoria a largo plazo. Si es que vamos a la memoria a largo plazo, es usual que las personas cambien su versión, pero no desde el punto de vista significativo, es decir, el choque está ahí, casi que todo el discurso va a versar sobre el choque, pero es normal que que le quite y le ponga accesorios a la historia. También es muy conocido, sobre todo en las mujeres, que dicen, venga, es que si usted me dijo que estaba jugando billar, ¿por qué no me dijo lo mismo? ¿Por qué no me repetís la historia tal como me la dijiste en un principio? Me estás mintiendo. No, de hecho, ese es el verdadero, ese es el que está diciendo la verdad. Aquel que repite como un loro, de hecho, es el que miente. Ahora, aquí en pantalla estamos viendo sobre
la exclusión y sobre aquello que son las hipótesis de verdad que se tienen dentro de una verificación y dentro de una auscultación de un proceso pericial. Dentro de lo que se puede tener como culpables es aquella persona que relata sobre las condiciones puntuales del presunto delito y no le quita ni le pone a los datos periféricos. Es decir, usted ve que la persona siempre relata los mismos, con las mismas condiciones, con los mismos datos periféricos, ni le quita ni le pone. Eso es un proceso de sospecha. Entonces ahí es una alarma porque de hecho la memoria no funciona desde el punto de vista lineal. Ella es convergente, ella es divergente, ella resta, pone, sube, baja. A veces hay días en los que nuestro cuerpo se encuentra en mejores condiciones para recordar y hay otros que no. No sé si ustedes han ido a esas pruebas de poligrafía. Esa pseudociencia entonces advierte que usted debe ir descansado, debe dormir para poder atender las preguntas del evaluador. Y el evaluador no es otra persona que hace una entrevista. Y gran parte de la prueba, específicamente hablando del polígrafo, versa sobre la pericia que tenga el entrevistador para hacer las preguntas. Más allá de eso, hay algunos indicadores que son objetivos, pero esos pueden ser falseados. Ahora, en pantalla están viendo 3 condiciones específicas para tener en cuenta dentro de la versión de una presunta víctima o un presunto victimario que dice o que emite un discurso, y es la información específica de los hechos, respuestas correctas y la consistencia. Casi que siempre que nosotros vamos a emitir un discurso debe tener consistencia, tanto interna como externa. Es decir, casi que la línea del discurso debe continuar aun cuando le quite y le ponga información. Por ejemplo, volviendo al caso del carro, yo iba manejando. ¿Qué carro ibas manejando? El mío. Listo. Yo iba manejando el tuyo, pero entonces a la vuelta de 3 o 4 años, que es como usualmente, es lo que usualmente se demora un proceso penal en víctimas de violencia sexual, 3, 4, 5 años, yo estaba en procesos de 6 años, pues entonces allí llegan y dicen, venga, a los 4 años le preguntan, ¿usted qué estaba haciendo? Ah, estaba caminando. Ahí hay una variación, hay una falta de consistencia importante y es que resulta que no estaba caminando, estaba manejando en un carro. Pero hay que tener presente en específico para poder evaluar esas 3 condiciones nuestras o esas medidas que dependen de otras. Y es que si la persona en ese proceso de violencia tuvo alguna afectación de memoria o, perdón, alguna afectación de orden externo que comprometiese el tejido neuronal, por ejemplo, se cayó, tuvo un golpe muy fuerte, perdió la conciencia, eso puede afectar dependiendo de dónde tuvo el golpe. Entonces, es por eso que es importante, digamos que, determinar la parte orgánica antes de ingresar a la parte psicológica para poder evaluar la consistencia y el discurso de la víctima de violencia sexual. Ahora, cuando hablan aquí sobre la carga cognitiva, específicamente es aquello que nosotros recordamos dentro de los procesos amigdalianos y dentro de los procesos del hipocampo y procesos temporales. Gran parte de nuestras memorias, gran parte de nuestras memorias reposan o por lo menos son filtradas en el proceso, en el asunto amigdaliano. La amígdala interviene en los procesos emocionales en gran medida. Entonces, aquellas memorias que intervengan emociones muy fuertes como miedo, como felicidad, como ira, son memorias que se sostienen a través del tiempo y que son muy marcadas en específico. Seguramente ustedes recuerdan alguna situación en específica de su infancia temprana. Sin embargo, cuando se evalúa, por ejemplo, un niño o una niña menor a 6 años, hay que ser hay que considerar en gran medida que los niños luego de los 5 o 6 años tienen una muerte neuronal programada. Antes de los 5 años, es normal que un niño le hable a uno de la vida intrauterina. Yo me acuerdo cuando escuchaba el corazón y estaba en la barriga de mamá. Sin embargo, luego de los 5 o 6 años, difícilmente nos acordamos. Y si alguno de ustedes hace el ejercicio y retrotrae alguna de las experiencias o por lo menos trata de retrotraer alguna memoria, difícilmente lo va a poder hacer
a menos pues que esa memoria tenga consideraciones o connotaciones o una carga cognitiva, una carga emocional muy fuerte dentro del proceso amigdaliano. Entonces es por eso que cuando nosotros evaluamos a las víctimas de violencia sexual antes de los 5 o 6 años, no se puede diagnosticar desde el punto de vista psicológico en específico y rotundamente no se pueden diagnosticar por su temprana edad. Y segundo, que si ese evento de violencia sexual ocurrió a, no sé, a los 4 años y luego el niño me está hablando de ese mismo momento, de esa misma violencia a los 12 o 13 años, se presumirá entonces que hay un sesgo importante porque desde el punto de vista biológico todos eliminamos memorias entre los 5 y los 6 años y eso es un proceso neuropsicológico y neuromorfológico normal que todos los seres humanos tienen. Bueno, no sé si hasta allí hay alguna pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, dentro del proceso de evaluación de ese contenido, o por ejemplo, o por lo menos del discurso que emita el niño adolescente o la presunta víctima de violencia sexual, son, al lado derecho vamos a tener los criterios del CVA y al lado izquierdo los del CVA y al lado derecho los del CBCA. Son distintos porque son dos pruebas distintas de la validación del testimonio. ¿Qué se evalúa en específico en estas dos instrumentos, herramientas para evaluar la credibilidad del testimonio? Características generales. La estructura del discurso es lógico, la producción es estructurada y si emite detalles. La riqueza de detalles es una cosa muy particular porque aquel que le pone mucho se presume mentira y aquel que le pone poco también se presume falso. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y en el simposio me preguntaba un señor juez, pero venga, Marlon, ¿cómo sé yo o cómo determino el defecto o la abundancia de esas condiciones o esos detalles en específico dentro de la violencia sexual? Eso hace parte de la experticia del perito dentro de la evaluación y la tenencia en cuenta, pongámoslo en esos términos, de los detalles, la cantidad de detalles, si es que se tienen o no. Por ejemplo, en aquellos procesos de evaluación de víctimas de violencia sexual es muy particular cuando las víctimas relatan cómo estaban vestidas. Entonces, ese vestimento lo recuerdan, esa vestimenta, perdón, la recuerdan. Ahora, también recuerdan a qué olía, por ejemplo, la casa. Y eso hace parte de la memoria sensorial que marca específicamente la memoria a largo plazo. Las personas que tienen esta riqueza de detalles, habrá que entonces considerar si es que los detalles son o digamos que se pueden considerar desde el punto de vista natural, es decir, que no violen las leyes de la naturaleza. Los detalles también pueden ser, porque hay personas que relatan algunos detalles de su momento, de su shock, su vivencia, las personas que fueron víctimas de violencia sexual, que relatan situaciones que son disparatadas en concreto. Sin embargo, cuando se hace el proceso evaluativo, resulta que la persona en ese momento o consumió alguna medicación que le alteró los sentidos y o tiene alguna situación en específico. Luego, entonces se va a los contenidos específicos. El engranaje contextual es determinante. Regularmente las personas no inician su historia desde el principio. Es muy raro ver que una persona diga, corría el año de 1465 a eso de las 3 de la mañana, yo portaba un uniforme verde, eso es muy raro. Más aún cuando entre menos edad hay un engranaje contextual mucho más pobre. Bueno, eso exceptuando aquellas personas o aquellos niños, niñas, adolescentes que tengan una inteligencia superior. Pero la inteligencia superior es tan rara como como el sentido común. Ahora, el engranaje contextual usualmente se presenta con que o empiezan desde el desenlace, es que a mí me violó el tío. Ok, ¿y cómo te violó el tío? Yo estaba en la cocina. Bueno, sí, pero entonces dime, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Relátame. Entonces ya ahí empiezan, no mentiras, que es que yo no estaba en la cocina, sino que estaba en el patio. No mentiras, que es que, entonces ese engranaje contextual
tiene que desbordar sobre el hecho que se pretende evaluar. En este caso, si estamos evaluando la credibilidad de testimonio para una presunta víctima de violencia sexual, específicamente debe versar sobre la violencia sexual. La descripción de interacciones es importante. Casi siempre las personas que son víctimas de violencia sexual o víctimas de cualquier hecho que resulte terminar en una lesión psíquica tienen conversaciones de yo con yo, por ejemplo, o de yo con un tercero, por ejemplo, o de un tercero con un cuarto. Es decir, como cuando ustedes leen un libro que el escritor se pone en un punto espacial distinto a los personajes y lo enmarcan con unas condiciones. Y es que le dijo Clementina, y es que le dijo no sé quién, y entonces como si estuviera relatando una obra de teatro. Esas son las descripciones de las interacciones. Importante que casi siempre, de hecho, dentro de mi proceso, dentro de mi profesionalismo, digamos que frente a lo que he vivido en los procesos periciales, casi siempre las personas muestran unas interacciones, y no es con sí mismos, con otros. Con sí mismo es que, no, es que yo tenía miedo y yo pensé. Entonces, es una conversación de yo con yo. Ahí empiezan las conversaciones y las interacciones. Yo estuve conversé esto. Las complicaciones inesperadas son muy particulares y Buenas dicen tardes. también, ¿sí? Por ejemplo, yo iba caminando y iba a abrir la puerta, yo iba a abrir la puerta y la puerta no me abría. Entonces me devolví por las llaves. Eso es una complicación inesperada. Y esas complicaciones inesperadas, si la presunta víctima de violencia sexual la emite, se presume entonces que está diciendo la verdad. Es normal que las personas tengan estas complicaciones o estos momentos muy inesperados. Ah, es que yo iba caminando y me tropecé. O es que yo iba caminando y él me agarró y no me dejó mover. Eso es una complicación inesperada. Ahora, la peculiaridad del contenido. Estas peculiaridades son significativas dentro de la veracidad de la prueba pericial o dentro de la veracidad del testimonio. ¿Por qué? Una persona que haya sido condicionada para dar una versión, difícilmente da riquezas de contenido y da esas particularidades del contenido. ¿Por qué? Porque evidentemente si está inventando y si está reproduciendo algo que le fue condicionado, difícilmente va a decir detalles superfluos, detalles inusuales. Por ejemplo, detalles superfluos. Yo iba caminando y se me cayó el bolso. Pues eso no sirve para nada, pero es un detalle superfluo. Yo iba caminando y resulta que como a las 5 de la tarde se oscureció todo. Eso es un detalle inusual, eso es raro, ¿cierto? Eh, Dentro de lo inusual del proceso de discurso y dentro de los detalles superfluos, es muy común que las personas tengan esas condiciones dentro del discurso, más aún aquellas que fueron víctimas de violencia sexual. Entonces hay que ir buscando eso. Detalles exactos, mal interpretados o incomprensión de los detalles relatados con precisión. Es muy usual. Por ejemplo, ustedes están en un accidente de tránsito y si usted le pregunta a una persona, va a dar un discurso totalmente distinto a otro, pero el hecho va a ser el mismo. Ah, se chocaron y se mataron. Sin embargo, si usted le pregunta al que estaba cruzando la calle, él va a decir, ah, es que yo vi que él movió el carro, pero el que estaba en otra posición no vio que el otro vio mover el carro, que el carro se movió. Entonces, se puede malinterpretar. Por ejemplo, es que él movió el carro porque intentó esquivarlo, pero resulta que no intentó esquivarlo, sino que invadió el carril que no era. Esa es una mal interpretación de los hechos en sí mismos, pero también puede dar cuenta que el discurso es verdad. Asociaciones externas relacionadas es un proceso muy particular que dentro del contenido del discurso yo empiece a hacer un cierto tipo de asociaciones con temas distintos, por ejemplo, que hay un hidrante, alguna cosa muy particular allí. El estado subjetivo, el estado mental subjetivo del menor. Cuando se habla de los menores, hablo pues de los niños, niñas y adolescentes, el estado subjetivo es absolutamente importante. Los niños que están por detrás de los 5 años, es decir, entre 2, 3, 4, 5 años, son niños que tienen
un concepto muy mágico de la realidad. Son niños que todavía creen, por ejemplo, en Santa Claus, en el Niño Dios y en cosas como estas que son fantasmagóricas, que evidentemente son mitificados y que pues, evidentemente están fundados por la familia, pero el estado mental, cuando se habla con un niño, niña, adolescente, específicamente cuando se habla de la subjetividad, es que ellos, dentro de esa subjetividad, hay una objetividad en sí mismo. Y entonces se le tiene que atribuir ese estado mental y se le tiene que evaluar frente a la veracidad de esa evaluación. Luego, entonces, tenemos al contenido relacionado con la motivación. Las correcciones espontáneas son fundamentales frente al discurso que tenga un niño, niña, adolescente, incluso un adulto, en el relato de unos hechos. Por ejemplo, ve, es que yo iba caminando y eran las 8 de la noche. Miento, eso eran las 7:30. Ah, no, eso era las 7, eso era las 7. Eso es una corrección espontánea. Las correcciones espontáneas dan cuenta de la veracidad del testimonio. Quiere decir que la persona sí está haciendo un uso de la memoria y sí está recurriendo a la memoria. La admisión de la falta de memoria. Muchos, en su mayoría aquellos que dicen la verdad, dicen, ve, no lo recuerdo con precisión, pero es esto. Es decir, esa admisión de no recordación da cuenta de un proceso, en este caso, de discurso o de verdad. Es un asunto verídico en sí mismo. Dudas sobre el propio testimonio. Muchas personas, sobre todo aquellas que tienen estrés postraumático, empiezan a dudar, ve, ¿será que yo sí hice eso? También aprueban o desaprueban a la víctima, al victimario, y dicen, no, es que él lo hizo, él me violó porque la verdad es que yo sí tenía la falda muy corta. Eso es un contenido significativo y determinante dentro del proceso de evaluación del testimonio. Por eso es que allí dice, perdona al acusado. Muchas de las víctimas tienden al perdón luego de cierto tiempo, más aún cuando se trata de un niño o niña adolescente, cuando, por ejemplo, lo viola no sé, un tío. Ah, es que yo lo quería, no, yo lo perdono, él me violó, pero yo lo perdono. Eso suele pasar mucho en los niños. Hay otras características en específico que hay que tener en cuenta dentro de los procesos de evaluación, como ya les dije, que son aquellos discursos que no violen las leyes de la naturaleza. Y bueno, digamos que dentro del ejercicio del derecho se tiene muy claro dentro de lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Venga, pues eso que usted me está diciendo viola las leyes de la naturaleza o no, es un discurso objetivo y si es consecuente con aquello que nos está pasando. Las características psicológicas, hablando pues con el otro test en específico, habla, pues digamos que le atañe a esta persona si tiene el lenguaje adecuado y el conocimiento, si tiene alguna discapacidad o no cognitiva, si tiene una concreción específica a las palabras, si tiene un reglamento afectivo muy particular o muy determinado. Ah, mi mamá es esto, ¿tú quieres a tu mamá? Sí. Bueno, digamos que uno como perito, uno le pregunta, ¿viste? ¿Y dónde está tu mamá? Ah, mi mamá está. ¿Y tú qué piensas de tu mamá? Ah, mi mamá, yo quiero mucho a mi mamá. Entonces, y las personas usualmente meten mucha emoción dentro del discurso y manifiestan afecto hacia las personas. No necesariamente hacia el victimario, pero sí hacia terceros. Eh, bueno, ¿hasta allí alguna duda? Muy bien. Bueno, luego esto son los efectos de las violencias sexuales, en este caso para los niños, niñas y adolescentes. Esto es lo que se espera. Dentro del daño psicológico, esto es lo que normalmente uno presume tiene o lo que va a desarrollar. Desconfianza, sentimientos de culpa, conductas y juegos sexualizados. Muchos niños manifiestan su sexualización a través de eso. También muchas mujeres me he topado desde el punto de vista psicológico y en consulta que tienen un apetito voraz hacia el tema sexual. Y uno va a averiguar ese asunto en específico, venir, pero porque a ti no te satisface nada, te satisface desde el punto de vista sexual. Y resulta que fue depredada en temprana edad, suele pasar.
problemas escolares, es apenas esperar una persona, un niño, niña, adolescente que tenga esas condiciones o ese proceso de detrimento psicológico, pues va a presentar problemas escolares. También es usual que tengan depresión, estrés, ansiedad, personas que tengan algunas condiciones con los alimentos muy particulares. He visto personas que, por ejemplo, no les gusta, luego de ser depredadas, por ejemplo, no les gusta estar con personas que tengan una tez blanca, por ejemplo, o una tez negra. Entonces son personas que tienen un conjunto de prejuicios muy marcados y esos prejuicios están dados específicamente al daño psicológico que viene de los procesos de violencia sexual. Ahora, este es un cuadro que también mostré en el simposio y es el problema del nexo causal siempre en la prueba pericial. Siempre las pruebas periciales se tienen que identificar y no, bueno, no solamente en la prueba pericial, también en el discurso que tenga el menor o que ofrezca el menor frente a esa presunta vulneración o se presunta violencia sexual. Y es que el nexo causal es muy difícil de identificar porque muchos de estos procesos son el del discurso. La prueba reina es el discurso del menor. Entonces, y es que el menor dice, es que yo tengo mucho problema psicológico. Lo llevé donde la psicóloga del colegio y la psicóloga del colegio dice que sí, en efecto, el niño, niña, adolescente no puede dormir. O, por ejemplo, la adulta, la muchacha de 25 años, la diagnosticó el psicólogo, psiquiatra, con una depresión. Ah, entonces asoció la depresión al proceso de vulneración o al proceso de violencia sexual. Ahora, el problema en sí mismo, cuando le llamo el problema del nexo causal, es identificar si es que esa depresión está conectada a la violencia sexual o no, o los presuntos hechos que esa persona dice le ocurrieron. Aquello que le acaeció no necesariamente decanta en una enfermedad mental específica, por ejemplo. Ah, es que, venga, mi pareja me violó y yo estoy deprimida porque me violó. Fui a la EPS y vea que es que el psicólogo de la EPS me dice que es que yo sí estoy deprimida. Y me mandó esta droga. Pues en este momento, por ejemplo, las EPS le mandan medicación para controlar la depresión a personas y que de hecho no la necesitan porque pues el médico, quien diagnostica en sí mismo casi siempre es un médico general que no tiene las competencias para hacer un diagnóstico ni siquiera presuntivo sobre el asunto, porque su nivel de experticia no lleva hasta esas condiciones. Ahora, el problema del nexo causal obedece específicamente frente a aquello que yo pretendo hacer valer dentro del proceso penal o dentro del proceso judicial, porque no necesariamente esto decanta específicamente en asuntos penales, porque la pericia puede ser una pericia en el orden de familia, en el orden de sucesiones, por ejemplo. Y el problema del nexo causal siempre tiene que estar allí y siempre nosotros como abogados debemos tener muy presente que es que ese nexo causal es muy, muy fino y puede ser condicionado por o la presunta víctima o el presunto victimario. Es decir, puede que el daño psicológico que él alegue tener, puede que no exista. Y esa existencia y la no existencia, pues entonces la podemos o no determinar a través de la prueba pericial. ¿Qué mm, acelera la producción o retrasa la producción de un daño psicológico, específicamente la vulnerabilidad que tenga el niño, niña, adolescente, incluso la persona adulta, personas que vienen de familias de alto estrés o que tengan alguna familias que hay personas que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar, que hayan sido víctimas de violencia psicológica, por ejemplo, mujeres que hayan estado en una relación muy larga y que la terminaron luego de violencia psicológica, que el mal las maltrataba, perdón, que la persona las maltrataba, que el cónyuge hacía, la ultrajaba, tenía violencia económica y demás. Entonces son personas que tienen no solamente vulnerabilidad psicológica, también tienen experiencias negativas. Cuando hablan de vulnerabilidades biológicas, es que muchas personas, desde el punto de vista biológico, tienen vulnerabilidades, la producción de serotonina y algunos neurotransmisores que son determinantes para el estado de complacencia en sí mismo, que entonces están alterados. Las estrategias de afrontamiento y apoyo familiar. Entonces, eso también, que son las redes de apoyo que se tienen. Eso es determinante para el desarrollo de enfermedades mentales.
dentro de las víctimas de violencia sexual. Es decir, no se presume que todas las víctimas de violencia sexual desarrollen alguna enfermedad mental. No, porque es que yo no puedo universalizar el proceso de evaluación o el proceso de auscultación psicológica sobre una premisa rectora de enfermedad. Es decir, muchos de los padecimientos pueden ser subclínicos, quiere decir que no son o no ameritan una atención psicológica, una atención clínica. Muchas personas que fueron víctimas de violencia, pues sencillamente tienen herramientas de afrontamiento lo suficientemente adecuadas para poder afrontar la situación problemática y siguen con su vida normal. Es por eso que muchas otras personas dicen, pero es que yo me crié con esa persona, yo me crié en el mismo barrio, con lo mismo y tuve las mismas condiciones de precariedad y el mismo arraigo que la otra persona, pero resulta que es que yo no me volví consumidor o resulta que es que yo no me volví una persona con depresión o ansiedad o estrés. Yo soy una persona normal, entonces yo soy más berraco. No necesariamente. Puede que usted tenga estrategias de afrontamiento distintas, puede que usted tenga unos factores de vulnerabilidad, unos factores de riesgo y protectores distintos, entonces lo protege frente a a la vida misma. Pues recordemos pues, que muchas personas tienen más propensiones a desarrollar enfermedades mentales que otras. Marlon, buenas tardes y buenas tardes Hola. a todos. Hola. Eso del problema del nexo causal es algo muy teso porque una mujer que haya sido víctima de violencia por parte de su pareja, termina con su pareja que vivió mucho tiempo y fueron casados y se consigue otra pareja y ella, pues, ocurre un hecho que va en contra, pues, de su ser, de su integridad física por un problema que fue algo pasajero y ella denuncia a su pareja y dice que, pues, y la pregunta puede ser en el oficio petitorio es si hay una secuela o un daño psicológico por esta agresión, porque la señora pues alega que sí, que fue vulnerada por la pareja actual y no sé qué, pero ella venía de otra pareja que la vulneraba y entonces ahí el problema es establecer si realmente el daño psicológico viene y aumenta pues nuevamente con esta pareja que tuvo. Luz. Este es un caso de Sí. pues una solicitud de un peritaje que ocurrió pues, en la vida real, ¿no? Y otra cosa, de pronto personas que son abusadores sexuales pueden decir, ah, no, es que yo fui abusado sexualmente cuando era niño, y tú estabas diciendo ahorita, y algo pues que apoyo y que científicamente está comprobado que no, que esa no es una causa para que la persona se desarrolle como un abusador sexual en la adultez, por lo mismo sobre la resiliencia, sobre que todas las personas afrontan de diferente manera esta situación. Unas personas pueden ser promiscuas, otras pueden ser tenerle miedo a pareja, otras pueden ser, sí, abusadores sexuales, incluso en la niñez también pueden tratar o hacer lo mismo con otros niños. Entonces es un tema muy complicado la del nexo causal, que sí hay que cogerlo como con lupa y mirarlo detenidamente porque son muchos factores que para una persona que no sepa de psicología a fondo va a ser un poco complicado determinar. Ya, Tenés toda la ya. razón. Tenés toda la razón, Luz. Y es que justo por eso es el problema del nexo causal. Difícilmente yo puedo decir que luego de la separación de mi pareja, quedé con me separé de mi pareja de 3 años y quedé con una depresión. Eso es muy raro, la distimia es muy rara. Por ejemplo, es normal que una persona tenga episodios depresivos. De hecho, todos las tenemos, todos los hemos tenido, sine qua non. Todas las personas que habitan sobre esta tierra han tenido episodios depresivos. Y esos episodios depresivos son transitorios. El cuerpo no puede, no es capaz de vivir triste todo el tiempo. Entonces, eso es determinante porque cuando llega el proceso de distimia, usualmente se esperará que la persona tenga intentos de suicidio. Pero si una persona que alega que tiene 3 años, los procesos depresivos fluctúan
en términos, por ejemplo, de 6 meses, de 3 meses, de 2 meses. Yo estuve como un tiempo muy, muy triste. ¿Cuánto fue? No, estuve como 2 meses triste, pero ya luego, pues, ¿qué fue, perras? Pero ya luego volví a la tristeza, sí, es un proceso fluctuante mientras que yo atiendo el duelo. Pues ya luego de ello, entonces empiezo a salir porque el cuerpo en sí mismo no es capaz de atender esa situación. Muchas veces también el proceso depresivo está acompañado por un proceso maníaco. Entonces son personas que desarrollan una bipolaridad. Entonces están muy tristes 4 meses y luego entonces están en un proceso basal y luego basal es, digamos, un proceso de homeostasis o de tranquilidad emocional y luego entran en un proceso de manía, en un proceso de felicidad extrema. Eso es lo que se conoce como bipolaridad. Entonces dicen, es que yo me volví bipolar. Entonces uno pregunta, ¿por qué? Es que yo estoy triste después de la separación de él porque él me pegaba, yo estoy triste hoy y mañana estoy contenta, pero luego estoy triste y entonces me volvió bipolar. Entonces, eso no es en sí mismo una enfermedad mental. Eso se presume entonces es un problema de personalidad y las dilemáticas de personalidad son en cierto modo refutables desde el punto de vista psicológico y específicamente desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista forense, desde la psicología forense. Las personas que tienen algunas problemáticas de orden de personalidad se entenderá entonces que no, que difícilmente son tan detonadas en corto tiempo. Las personas que desarrollan un trastorno de personalidad es porque llevan años desarrollando ese proceso de enfermedad. Entonces, es justo por ello que el nexo causal se vuelve tan importante y el conocimiento de las enfermedades mentales es determinante para identificar ese nexo causal. Justo por ello es que se hace necesario también contar o acompañarnos de profesionales, en este caso peritos, que sean doctos, porque recordemos pues que tenemos que, dentro del Código de Procedimiento Penal, hay una cápita en específico de cómo tiene que presentarse el perito y cuál es la admisibilidad de esa prueba pericial. Entonces, es una herramienta determinante y es muy, muy, muy decisiva dentro del proceso. Lo digo porque he acompañado algunos procesos de orden penal, de orden laboral y que han sido determinantes para poder apoyar las condiciones, digamos, o el discurso del abogado. También ha pasado que muchos abogados, por lo menos en mi quehacer, me contratan por el acompañamiento. Entonces, yo ven, acompáñame en la audiencia porque van a llevar el perito de la fiscalía. Y si van a llevar el perito, pues entonces, si me hablan de psicología, difícilmente puedo atenderlo. Por ejemplo, si es que una persona dice, es que esta persona luego del daño psicológico quedó con estrés postraumático y resulta que el evento traumático fue hace 4 meses. No se presumirá estrés postraumático luego de los 6 meses, ¿cierto? Y entonces, porque fue un caso que me tocó. Entonces, la presunta víctima, a mí me contrató el defensor del presunto victimario. Y entonces la presunta víctima decía, es que yo tengo estrés postraumático, el diagnóstico. Y evidentemente llevaba un diagnóstico de un psicólogo, de un psicólogo clínico. Y una de las funciones específicas del psicólogo forense es el diagnóstico. Es decir, ¿tiene o no tiene un daño psicológico? Esa es la premisa rectora. Si esa persona tiene un daño psicológico, el psicólogo forense ha de detectarlo, pero no ha de tratarlo. Entonces, el psicólogo clínico le cree al paciente. El psicólogo forense debe tener dentro de su hipótesis es que el paciente o que el cliente es un mentiroso. Esa es una de las hipótesis que debe tener presente siempre un informe psicológico, que el paciente miente bajo cualquier sentido. Es decir, recordemos que en el proceso de la peritación hay unas hipótesis que se tienen que formular previo a la redacción y a la formulación de toda la estructura y al mapa y a la estructura metodológica que uno le vaya a dar al informe pericial. Y es que una de las hipótesis es que en efecto la persona está enferma y fue víctima de esa violencia y fruto de esa violencia tiene esa enfermedad mental. O este señor es un mentiroso y no está diciendo lo que es. Lo tercero es que de hecho esa persona no dice lo que es y aquella situación es un concepto muy reducido de la realidad. Entonces en psicología forense o psicología jurídica se entiende con personas que simulan, personas que están fabricando sintomatologías,
personas que sobresimulan la situación, entonces cogen y exacerban aquella sintomatología para decir es que yo estoy más enfermo de lo que realmente estoy, porque es que ese proceso, esa violencia me dejó desajustado totalmente. Entonces, esa metasimulación, pues entonces uno la puede detectar. Ahora, ¿qué hacer frente a un peritaje de la fiscalía? La fiscalía siempre va a presentar el peritaje y parece ser que muchos abogados se sienten, digamos que derrotados o por lo menos cuando presentan sus argumentos de defensa, parece ser que dicen, no, tenemos, estos argumentos no tienen vocación de prosperidad. Y en razón a ello es porque es que la fiscalía presentó su peritaje. Ahora, frente al peritaje, hay una herramienta que pueden usar o que podemos usar en sí mismo que se llama la metapericia o el contraperitaje. Es decir, aquel peritaje que me presenten no necesariamente puede ser real o no necesariamente puede surtir efecto. Si ustedes tienen un cliente que de entrada tiene una pericia en contra, pues entonces ustedes pueden evaluar las condiciones de pertinencia y de, digamos que si ustedes, el cliente que ustedes tienen de verdad dice que es que él no lo hizo, pues entonces contraten a un perito que le haga una metapericia, una contrapericia a esa persona. ¿Y qué va a hacer la contrapericia? Validar que la pericia, primero, si tenga las condiciones del criterio Dauber y los criterios de admisibilidad de la prueba pericial. Segundo, que es que si es que esa persona que está presentando la pericia sí tiene las condiciones, si es idónea para poder hacer la pericia. Por ejemplo, un psicólogo que recién se haga ya graduado de psicología, evidentemente puede fungir como perito, porque el Código General del Proceso así lo admite. Sin embargo, dentro del Código General, dentro del Código de Procedimiento Penal, específicamente dice una persona que tenga tener publicaciones, una persona que es versada en el arte o oficio que tenga, es una persona que debe tener unos criterios científicos lo suficientes para poder cimentar aquello que dice. Es por eso que no todos los psicólogos o no todas las corrientes teóricas psicológicas sirven para identificar el nexo causal dentro de un peritaje que se vaya a presentar como una herramienta de juicio para poder determinar o para poder, digamos que, soportar el discurso del abogado. Bueno, honrando también el tiempo, tal como lo dijo el profesor, vamos a irle dando cierre. No sé si hayan estudiantes que tengan preguntas. Yo voy a dejar de presentar para desarrollarlas y darle cierre a la charla. ¿Y cuánto será? Buenas noches para todos. Marlon, pues la exposición fue más que brillante, el conocimiento que se debe tener para estas situaciones en las cuales hay víctimas de la violencia. Normalmente siempre hablamos de la víctima de la violencia, esa mujer hacia la mujer. No sé por qué los hombres no estamos en esa categoría de víctimas de la violencia en esos temas. Pero también nos pueden cascar y también pueden haber otras cosas. Absolutamente, Juan así Carlos, es. incluso la fiscalía hizo una conferencia el año pasado, finalizando el año pasado, donde hay una estadística muy alta de hombres vulnerables. Pero como estamos en una sociedad tan machista, donde, perdón, tan feminista, donde nos estamos yendo hacia el extremo, entonces ya no se defiende al hombre, pero hay mucha vulneración hacia el hombre y por pues, si no se tiene como en cuenta, estamos fallando como en eso y sí deberíamos de trabajarle al asunto. Muchos hombres les da miedo o les da pues miedo porque lo señalen el denunciar. Les dicen, ay, no, es que por los hijos, conozco también historias de hombres que por no dejar a la pareja porque los niños están pequeños, todo eso se aguanta muchas situaciones. Es que entonces, sí, pero los hombres están estudiados, la relación hacia los hombres está creciendo. Entonces, no se ponga aburrido por eso, que sí, se tiene en cuenta eso también, sino que tocaría trabajar en el tema. Por eso, Luz Marina, lo que pasa es que a nosotros como hombres, cuando muy seguramente realizamos esta actividad de denunciar, de tener una situación de estas de violencia en contra del hombre,
pues va a sonar simpático, pero lo primero que le van a decir es, ¿y usted es que es bobo, que se deja hacer esto, se deja hacer esto? Entonces es un estigma más social que cualquier otra situación, por lo que tú dices, una sociedad machista, donde realmente el hombre es quien siempre debe hacer estos actos de violencia en contra de la mujer. No sé si sea de una pregunta por parte de los oyentes al panelista, o así estamos bien, y los invitamos para la próxima barra académica, donde vamos a hablar también de la prueba, pero de la extracción de la prueba digital de estos aparaticos. Ah, bueno, no, esa no es la próxima es el 30 de abril con el profesor John Soto. Y la siguiente es el tema de la extracción de la prueba de los aparatos electrónicos, del celular. Dudas, preguntas, inquietudes, están muy calladas. Andrea Carolina, pregunte. Te da muy Bueno, sonriente. tengo preguntas, todo muy claro. Ah, Interesante todo. Ah, bueno, me alegra mucho. Doctor Juan Carlos, cordial saludo, buenas tardes, ¿cómo está? Diego, ¿qué más bien o no? Diego también es experto en pruebas en tema de responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito. Doctor, una pregunta, qué pena con usted. No veo el link de asistencia para poder diligenciarlo. No me lo envió la profe Joana, se los debo, pero de igual manera, digamos que hoy la asistencia fue masiva a la exposición de el doctor Marlon Cárdenas. Esperamos que esta charla haya sido de su gusto, hayan visto unos escenarios distintos, diferentes, que les permitan complementar el conocimiento del derecho, porque Marlon le da no solamente la visión desde la psicología, sino ya una visión desde el derecho penal en relación a estas víctimas de la violencia y los procedimientos que deben hacer en relación a esa prueba pericial que se puede hacer con las víctimas de la violencia. Si no se tiene preguntas por los panelistas, pues yo les agradezco mucho la atención. A Marlon, de corazón se lo digo, mi Dios le pague estos escenarios de aprendizaje continuos que nos permiten el uso de la tecnología de la información, nos permite estar desde diferentes lugares y permitir estos escenarios de conocimiento continuo. Muchas gracias. Geraldine, espero que te mejores. No sabía que estaba enfermita. Doctor Juan Carlos, muchas gracias, muy amable. Ustedes, cuídense mucho. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Con Muchas gusto, gracias, que estén muy feliz bien. noche. Cuídense Marlon. mucho. Muchas gracias, profe. Chao, cuídense. Feliz tarde y a Marlon, Dios Chao. les pague. Chao. Chao. Muchas gracias, muy amable, doctor.